hablando, Señor, a esta casa. Oro, Padre, para que tú bendigas, Señor, la vida de nuestros niños, Padre, donde puedan ellos ser llenos de ti, conocerte, Padre. Dale gracia, dale sabiduría, dale tu espíritu a las maestras, Padre, y que tu nombre sea glorificado en ellos, Señor, y a nosotros. Quita todo velo, quita todo obstáculo, quita todo lo que estorba, Padre, para que sea tu nombre glorificado en nuestra vida, Señor, y podamos ser transformados a tu imagen, Señor, a lo que tú quieres hacer en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén, y amén. Pueden pasar los niños con su maestra, ya pasaron. Los demás ocupen su lugar. Y quiero que vaya conmigo a la Biblia, a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Sí? A la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a irnos al primer capítulo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos 5 y 6. Cuando usted lo tenga puede glorificar a Dios. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos 5 y 6 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando yo era joven, más joven de lo que soy ahora, aunque usted no diga amén, aunque usted no sonría ni por respeto, ¿verdad? Había un programa en la iglesia. Este programa se llamaba Exploradores, y era un programa muy bonito para adolescentes y jóvenes que ustedes tienen que comprender que nosotros fuimos criados en otra época y la mentalidad para educar a los hijos era otra, ¿sí? O sea, en ese tiempo no existía crianza respetuosa, no existía ayuda emocional para los niños y adolescentes, existía tabla, ¿sí? Entonces, en ese contexto se crea un programa muy bonito llamado Exploradores del Rey. Y en los Exploradores, el niño que no aprendía disciplina en casa, ¿sí?, que no era suficiente la disciplina en casa, se disciplinaba ahí en los Exploradores. Entonces, por ejemplo, le cuento, tenía un amigo que tristemente falleció hace unos años, muy joven. Y mi amigo era de mis mejores amigos, pero yo era tremendo, pero él me sacaba 3 pasos adelante, ¿no? Entonces un día íbamos al Cerro de las Mitras, íbamos a un paseo, ¿no? Y él se puso muy necio, chiflado, tenía como unos 12 años y se puso intenso, ¿no? Nosotros llegamos al Cerro de las Mitras y íbamos a subir, y en eso le dice el que era el encargado de nosotros, ¿verdad? Le dice: mira, si sigues así, te voy a amarrar en un árbol y ahí te voy a dejar. Y él pensó que no lo iba a hacer. Él creyó que estaba bromeando, que estaba hablando nada más. Y siguió necio y mal, pero mal. O sea, no crean que un gritito, no, o sea, mal, no obedecer a las autoridades, o sea, mal. O sea, ya a nosotros nos daba lástima porque sí, era muy mal. Y entonces, cuando ya nos íbamos a ir, porque ahí almorzamos antes de subir, lo agarraron entre varios y lo amarraron a un árbol sentado. Y nos fuimos, y yo creí, dije, ahorita 2, 3 minutos nos regresamos. No, nos fuimos todo el día. Y se quedó amarrado todo el día ahí. Y cuando regresamos estaba todo picoteado de hormigas. Y cuando llegó dijo: vas a ver, le voy a decir a mi papá y que no sé qué. Y el muchacho, el que era el encargado de nosotros, se le quedó viendo y le dijo: si me vuelves a amenazar, te voy a dejar ahí y le voy a hablar a tu papá que venga por ti. Y nosotros nos vamos a ir. Y ya eran como las 5 de la tarde. Y entonces él quiso gritar y el que era el encargado de nosotros dijo:
ya lo hice una vez, ¿no crees que no lo voy a hacer? Y entonces dijo, se quedó callado y dijo, bueno, está bien. Y ya, se calmó y se fue tranquilito. Ese era el programa Exploradores del Rey. Nos enseñaban disciplina, nos enseñaban... Ahorita ya es una caricatura de lo que era ese programa en ese entonces, ¿sí? Funcionaba. Yo sé que hoy le hablo a usted de eso y para usted le parecería lo peor, ¿verdad? Yo sé. Pero entienda que nosotros fuimos educados en otra época, ¿sí? Que cuando llegamos a casa, mire que lo dejamos amarrado. ¿Qué cree que dijo el papá? ¿Qué cree que dijo el papá? Dijo, qué bueno que lo dejó, qué bueno, qué bueno. Y ahorita que se mete, que se vayan, le voy a poner una golpiza para que entienda. En ese contexto fuimos educados nosotros. Yo sé que para usted eso le parece aberrante, ¿sí? Esta generación de papel. Nosotros fuimos educados así. Ahora, cuando hacíamos viajes y hacíamos campamentos, eran 4 días de campamento. Y era campamento, no había casas de campaña climatizadas y no. O sea, eran carpas que eran pedazos de lona, ibas y hacías como un triangulito te ibas al monte, agarrabas palos de árboles y tú armabas ahí no recuerdo cómo se llamaba, pero sí, las tiendas donde dormían, ¿no? Y tú limpiabas el terreno y todo. Entonces, parte fundamental, porque sí tenían cuidado de nosotros, no crean que era como que sí nos cuidaban, ¿no? Del cuidado era que en la noche no podía quedarse sin vigilia. Siempre, todo el tiempo tenía que haber alguien despierto, todo el tiempo. Y ese que hacían un grupo, eran 3 los que quedaban despiertos. Una de sus responsabilidades era que tenían que todo el tiempo, cada 20 minutos, 30 minutos, tenías que pararte, dar una vuelta a todo el campamento alrededor y a todas las carpas una por una, tenías que ir con la linterna viendo, porque había víboras, había arañas, entonces tú tenías que todo el tiempo estar dando vueltas para cuidarlo a los demás. Pero otra parte muy importante era que había una fogata, y esa fogata no se podía apagar, o sea, todo el tiempo tenía que estar prendida. Entonces, si a mí me tocaba la primer vigilia, esas 3 horas que me tocaban a mí, el fuego tenía que estar encendido. Y si estaba apagando, si yo no lo alcanzaba a echarle, yo tenía que llevar leña para que el otro grupo, porque eran 4 grupos en la noche, tenía que estar ahí prendido. Pero todo el tiempo tenía que haber lumbre, todo el tiempo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tú cocinas algo y de pronto se baja la temperatura? Si se baja la temperatura, dicen los parrilleros que el que controla el fuego es el que sabe cocinar. O sea, cuando tiene que estar la temperatura fuerte, la pones fuerte y se cocina bien. Cuando tiene que estar, ¿verdad? Cuando no tiene que estar, le pones fuerte, se te quema. Y cuando tiene que estar encendido y se empieza a apagar, no se cose, queda crudo, ¿sí? Entonces, por eso es muy, muy interesante que mientras se esté cocinando algo, la lumbre esté en la temperatura ideal. Entonces Pablo le habla a Timoteo en un contexto bien complicado de Pablo, pero también en un contexto bien complicado de Timoteo, ¿sí? Y le dice unas palabras: te recuerdo que avives, es decir, que le eches leña al fuego, que le soples, que se encienda de nuevo el fuego del don de Dios que está en ti, ¿sí? ¿Por qué Pablo le dice eso a Timoteo? ¿Qué estaba pasando Pablo y qué estaba pasando Timoteo? Pablo en su vejez, cuando ya él era un anciano, ustedes tienen que entender cómo era la vida del apóstol. El apóstol Pablo viajaba y en el viaje, arriba del camello, del caballo, donde fuera, él empezaba a escribir las cartas. Todas las cartas las escribió así. Pero la carta de Efesios la escribe en la cárcel. Es el tiempo que está en la cárcel y entonces usted lee Efesios y Pablo habla de una manera tan elocuente, tan profunda, porque él estaba sentado en la comodidad de una cárcel y ahí escribe la carta a Efesios. La última carta, se cree, o de las últimas cartas que escribe, son Efesios y la segunda carta a Timoteo.
Se cree que la carta de Timoteo fue la última carta que él escribió, cuando él ya era un anciano. Entonces él era un anciano, él ya había dicho, ¿sabes qué, Timoteo? Yo ya me voy a morir, ya me voy a ir de esta tierra, Dios ya me dijo que me voy a ir, he peleado la buena batalla, ya estoy más para allá que para acá. Viejito, anciano, en una cárcel. Ahí Pablo le escribe a Timoteo, pero Timoteo estaba viviendo otra circunstancia. La circunstancia de Timoteo es que Timoteo era pastor en Efesios. La iglesia de Efesios que Pablo había fundado, la pastoreaba Timoteo. Y Timoteo era joven para ser pastor, porque usted sabe que hay edades. Por ejemplo, si yo quiero jugar fútbol, ya estoy viejo. Para jugar fútbol ya estoy viejo, ¿sí? Pero para ser pastor no estoy tan viejo, ¿sí? Hay gente que me dice, estás muy joven para ser pastor. No, ya estoy correteado. No estoy tan joven ya. Pero para ser pastor, no te imaginas un pastor joven, ¿verdad? Timoteo era joven para ser pastor. Y para pastorear una iglesia difícil, en un pueblo difícil, en una situación que era complicada, ¿sí? Entonces Pablo le dice algo precioso en el verso 5. Le habla de la fe de ¿quién? De su familia. Es decir, la fe que tenía que tenía Timoteo, era una fe generacional, ¿sí? La tuvo tu abuela, pero ¿qué fe tuvo? ¿De qué fe Pablo habla? De una fe no fingida, de una fe real, genuina, sincera. Porque había gente que tenía fe, pero que era una fe fingida. Es el que decía, ay, sí, yo creo que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, pero llega a su casa y su esposa es una criada. Esa es una fe fingida. Es mentira, es lo que él dice lo correcto, pero no hace lo correcto. Pero Pablo es consciente de que la fe generacional que él había visto en su abuela y en la mamá de Timoteo era una fe genuina, real, ¿sí? Y luego le dice, y estoy persuadido, estoy convencido de que en ti también, ¿sí? Ahora yo le pregunto, si yo finjo fe, ¿cómo sé que cuando yo veo a alguien, ese hombre o esa mujer tiene una fe genuina? ¿Cómo lo sé? ¿Sabe por qué? Porque dice Santiago. ¿Qué dice Santiago? Creo que es Santiago 1:5. Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Es decir, si el hermano Luis Antonio, que no está casado, ¿verdad? Sí, no se asuste, hermana Brenda, no crea que esto es profético, pero sí. Si el hermano Luis Antonio está casado y el hermano Luis Antonio viene y nos predica, amados, tienen que amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y darlo todo por ella. Y luego el hermano Luis Antonio llega a su casa y no respeta a su esposa, no trata a su esposa, ¿sí? Yo voy a decir que no es una fe genuina. Sí, ¿quién lo va a decir? La esposa lo va a decir, porque la esposa lo está viviendo, pero yo no lo veo. Yo veo que canta bien bonito y que aquí en la iglesia trata muy bien a la esposa. Entonces yo voy a decir, mira, qué bonito, es verdad lo que él dice. Pero cuando esa fe se prueba, cuando yo sé que es genuina, cuando nuestra fe es probada, ahí yo sé que la fe es genuina. Cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, yo voy a dar mi vida por ti, Jesús le dice, Satanás me ha pedido tu vida para darle una zarandeada. Y le dice, pero yo he rogado para que tu fe no falle. Es decir, para que tu fe sea genuina. Entonces, ¿cómo sé que yo tengo una fe genuina? Cuando mi fe es probada y en medio de la escasez yo puedo decir, Señor, tú me provees. Jehová Jireh, lo que cantábamos ahorita. Ahí yo puedo decir que mi fe está siendo probada porque no tengo un centavo en la bolsa y yo sigo diciendo, Jehová proveerá.
No tengo un peso, estoy endeudado y el pastor me dice, vamos a ir a Lampazos a un viaje misionero y usted va a pagar su gasolina y su comida y todo. Y yo no tengo un peso partido por la mitad, pero digo, va, ¿por qué? Porque Jehová proveerá. ¿Qué está pasando ahí? Dios está probando la fe que tienes en Él. Y eso vio Pablo en la abuela y en la mamá de Timoteo. Una fe que había sido probada y que a pesar de esa prueba era genuina. Y entonces le dice a Timoteo, yo estoy convencido de que tú también tienes esa fe. Sí. Y después de que le dice eso, le dice, por lo tanto, yo te recuerdo que traigas a la memoria, por esa fe que tú viste en tus padres, que fue probada, que recuerdes el fuego del don de Dios, que avives el fuego del don de Dios que puso en ti. ¿Por qué Pablo le dice eso? Porque la iglesia que pastoreaba a Timoteo era una iglesia difícil. ¿Sí? Era una iglesia complicada, de gente complicada. Él era joven, no era grande. ¿Sí? Él era joven. Estaba pasando por una situación difícil en la iglesia. Se cree que Timoteo en ese tiempo estaba batallando porque Pablo le dice, ¿se acuerdan qué le dice Pablo después en el siguiente verso? Le dice, porque nosotros no tenemos espíritu de cobardía. O sea, nosotros no somos cobardes, ¿sí? Pero cuando tu fe flaquea, tú te da miedo, ¿sí? Imagínense qué hubiera pasado si allá donde andábamos nos hubiera salido un endemoniado y usted, su fe está colgando de un hilo. ¿Qué hubiera dicho? No, Señor, ya. O sea, no tengo dinero, estoy enfermo y todavía mandas un endemoniado. ¿De qué se trata? ¿No? Pero Pablo le dice, hey, pero nosotros no somos de los que temen. Nosotros no somos cobardes. Nosotros decimos, va y va. Por eso Pablo dice también, yo he peleado la buena batalla. ¿Qué es pelear la buena batalla? ¿Qué es pelear la buena batalla? Mire, cuando yo era chico, yo era niño golpeador. ¿Sí? Todo el mundo golpeaba. Me acuerdo que cuando conocí a mi mejor amigo, al papá de Andy, de Becky Aguirre, el primer recuerdo que tengo con él es que lo golpeé. Ese es mi primer recuerdo. Yo arreglaba todo a golpes. Cualquier situación que yo no comprendiera, golpeaba a la persona que estaba. Entonces, cuando uno se convierte en golpeador, la gente te tiene miedo. Entonces, los niños me tenían miedo. Y yo abusaba de ese miedo. Y recuerdo que había un niño del que yo abusaba, no tanto porque no era tan abusador, pero sí me aprovechaba. Y un día ese niño se cansó, obviamente. ¿Qué cree que hizo? Me dio la buena batalla. O sea, ya no corrió. Dijo, ya me cansaste y si me quieres pegar está bien, pero nos vamos a dar los dos, ¿no? Peleó la buena batalla. Entonces yo ya sabía que la siguiente vez que quería molestarlo, no iba a ser fácil molestarlo, porque él nos iba a dejar. ¿Cómo cree que nos ve Satanás a nosotros? Déjale, mando una enfermedad al cabo mira, así corre. Me tiene un miedo, me tiene un pavor. Pero Pablo le dice a Timoteo, nosotros no somos cobardes. Yo peleo la buena batalla. Yo doy guerra. Un día lo apedrearon, se quedó medio muerto en la calle y de ahí se levantó y siguió predicando. Eso es pelear la buena batalla. Porque nosotros no tenemos espíritu de cobardía. Entonces Pablo le recuerda a Timoteo eso, porque Timoteo la estaba pasando mal. Había cosas que estaban pasando en la iglesia donde se estaba
poniendo las cosas difíciles porque había un testimonio que Timoteo tenía que mostrar. Había también una presión externa porque en la carta a los Efesios uno ve que habla de los falsos maestros, ¿sí? Y también a Timoteo le dice espíritus engañadores. O sea, había una presión. Timoteo como pastor estaba luchando contra muchas cosas. Había una persecución sobre la iglesia que él pastoreaba, una persecución. Ahora, pastorear, ser pastor, amados, yo sé que a lo mejor va a sonar un poco victimizante si usted quiere, pero ser pastor es difícil. Es difícil ser pastor. Porque usted mañana dice, oh, ya me cansé, ya no voy, ya me harté. Pues yo no puedo decir eso. Yo tengo que estar, y si estoy enfermo, tengo que estar, y si estoy cansado, tengo que estar. Y en muchas cosas es difícil ser pastor. Ahora, pastor joven, bajo persecución, cuando había falsos maestros, doctrinas, era más difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que un día una palabra sobre Timoteo, y por tantas cosas que él estaba viviendo emocionalmente y que te desgastan emocionalmente, ¿sabes qué pasó? Que él se le olvidó que Dios le había dado algo a él. Se le olvidó. Por eso Pablo le dice, te recuerdo que le vuelvas a echar lumbre al don que Dios puso en ti, al carisma, al regalo que Dios puso en ti. Dígame una cosa, cuando usted tiene estrés, que tiene ansiedad, la ansiedad, como ya les he enseñado en otras ocasiones, es estrechez de mente. Cuando tú tienes la mente estrecha, no ves la salida, ves el problema. No tengo dinero, ¿cómo le voy a hacer? Eso es lo que ves. No ves qué puedes hacer, porque tu mente está estrecha, está angosta, ¿sí? ¿Cómo cree que una persona que vive tantas circunstancias, que vive tantas cosas, cómo cree que va a mantener su fe? Es muy fácil que se te olvide lo que Dios te ha dado. El estrés y la ansiedad hacen que se te olvide lo que tú tienes en esta vida. Es muy fácil. Entonces, por ejemplo, usted tiene un tesoro en su casa. ¿Cuántos saben que tiene un tesoro en su casa? No, ese amén se oyó muy falto de fe. Se oyó muy fingido. No, ¿cuántos saben que tienen un tesoro en casa? Joder. Bueno, Dios conoce su corazón, ¿verdad? Pero miren, tener una esposa es un tesoro. Sí, hermano, aunque usted no diga amén y no diga que sí, es un tesoro. Porque eso quiere decir que usted no está solo. Y cuando todos se vayan, cuando nadie esté, cuando los hijos dejen el nido, usted va a tener una esposa a su lado. A lo que venga. Usted tiene hijos. Y a lo mejor sus hijos lo sacan de quicio. Tu cara lo dijo todo. Y a lo mejor tus hijos te sacan de quicio. Pero ¿sabes qué? Son un tesoro. Un día cuando estés viejo, no puedas caminar, vas a tener quien te cuide. ¿Y sabes qué? No va a ser una carga para ti, para ellos. Van a disfrutar cuidarte. Y lo van a hacer con gratitud y van a decir, mi papá me cuidó, mi mamá me cuidó, ahora yo lo voy a cuidar. Es un tesoro. Pero ¿sabes qué más? Hay otro tesoro mayor, aunque no lo creas, que tú tienes. Y dice Pablo
tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Sabes qué tesoro tienes? A Cristo. Es el tesoro más grande que tienes. Porque cuando se vaya tu papá, dice la Biblia, Dios es padre de huérfanos. Y cuando se vaya tu esposo, dice, Dios es defensor de viudas. Y cuando todos se vayan, nunca vas a estar solo, porque Cristo está en ti. Ahora, todo eso que yo te hablo, que es un tesoro en tu vida, ¿sabes qué va a pasar cuando tienes ansiedad? Se te olvida. Se te olvida. Ya no te acuerdas que tienes eso. Y entonces, en vez de disfrutar con tus hijos, te peleas con tus hijos. Te enojas con la esposa, te enojas con el esposo, te enojas con Dios. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tu fe se está apagando. Ese fuego que un día había en ti, que amaba, que te quemaba, como lo que dice Jeremías, tan hermoso. Jeremías dice, yo me quería quedar callado porque este pueblo es necio, no escucha. Le digo y no escucha. Pero había un fuego en mi interior que me quemaba y no me dejaba callar. Y a nosotros parece que a veces ya se nos apagó ese fuego, ¿no? Ya se nos apagó ese fuego. Y entonces, antes decía, no hombre, me acuerdo cuando, con mucho respeto y amor, Panchito, lo voy a decir, Me acuerdo del hermano Panchito cuando recién empezaba a ir a la iglesia, me decía, no hombre, pastor, predicas bien padre, me decía. El único que me ha dicho, el único. No hombre, yo quisiera predicar como tú. Ya tiene mucho que no me dice, hermano Panchito, Ya predica él, ya hay otros que predican mejor que yo, así claro. Pero a lo mejor, hermano Panchito, ya se acostumbró de oírme. Ay, siempre el pastor con las mismas cosas. Ya. Sí. Y luego va y escucha a otro lugar, otro pastor. Y le dice, no, sí, mi pastor predica bien. ¿Por qué? Porque yo no me doy cuenta, me acostumbro. Y cuando me acostumbro, como que el fuego se empieza a apagar. Mire qué precioso momento tuvimos ahorita en la adoración, desde que empezó y el hermano Pedro cantaba un coro que para mí fue, que yo canté mucho cuando Dios me estaba restaurando. Cuando yo estaba ya solo, deprimido, yo cantaba mucho ese canto. Y desde que el hermano Pedro empezó a cantar, y hubo un mover de Dios hermoso. Y nos acostumbramos. Y cuando me acostumbro, ¿sabe qué pasa? Se apaga. Entonces tiene que venir alguien a decirte, hey, yo te recuerdo que avives el fuego de lo que Dios puso en ti. No sé qué fue lo que Dios puso en ti, porque yo no conozco a todos, pero sé que hay cosas que Dios puso en ustedes. Y que Dios se las ha confirmado a través del tiempo y se las ha hablado y se las ha dicho, porque Dios es fiel para cumplir su palabra en nosotros. Pero no basta con saber una palabra si yo dejo que esa palabra se apague. Yo tengo que avivar ese fuego. ¿Qué cree que fue lo que hicimos en Lampazos? Fue avivar el fuego. Porque usted se acostumbra aquí y va a un lugar solo, difícil, complicado. Y ese fuego se aviva, la visión se aviva. Yo digo, hay mucha necesidad. Necesitamos movernos más, porque hay mucha necesidad. Pero si yo me encierro aquí, la visión se apaga, el corazón se apaga. Y yo voy a empezar a decir, ¿para qué vamos allá? Dormí ahí en la iglesia y todo difícil, todo en el piso, no podía dormir. Y luego ahí con ruidos extraños en la noche. ¿A qué vamos? ¿Por qué? Porque el fuego se apagó.
Pero cuando el fuego está encendido, tú, hey, pastor, ¿dónde vamos a ir el otro año? Ando con todo, pastor, ahorita. ¿A dónde vamos a ir el otro año? Dígame, ¿qué hay que hacer? Es cuando el fuego está encendido, pero cuando no, se está apagando. ¿Y entonces qué? ¿Quién tiene la culpa? Dígame, Dios tiene la culpa. Dios ya le soltó una palabra, ya se la dijo. ¿Qué más quiere? Muchas veces yo por las heridas que tuve en mi vida y por la percepción de rechazo que tuve toda la vida, muchas veces yo no me sentí querido. Y un día Dios me dijo, oye, yo estoy cansado de decirte que te amo. Bueno, no me dijo eso, pero tantas veces que te he dicho que te amo y no me crees. ¿No crees que ya es tiempo de que me creas a mí? Y yo dije, tengo que creerle a Dios. ¿Sabe qué pasa, amado? Que a nosotros se nos olvida muy fácil lo que Dios nos ha dicho. Se nos olvida muy fácil lo que Dios nos ha dado. Muy fácil. Y yo sé, amados, que las cosas tan difíciles, yo sé, yo también la estoy pasando mal, no nada más usted. Yo también la estoy pasando mal. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Y qué? Porque la estoy pasando mal, voy a dejar de hacer lo que Dios nos manda. ¿De qué Dios nos dio espíritu? ¿De qué, amados? Dice Pablo aquí, de poder. Dios nos dio un espíritu ¿de qué? De poder. ¿Qué es el poder, amados? Porque la gente piensa que el poder es que, y yo digo ahorita sí, no sé, ¿se acuerda cuando usted veía las caricaturas de antes, no? Y aventaban bolas de fuego. Que la gente cree que eso es poder. Eso no es poder. ¿Sabe qué es poder? Poder es la capacidad de hacer algo. Ese es poder. La iglesia Aguas de Reposo, su familia, ¿tuvo poder para ir a ministrar lampazos? Le pregunto, ¿lo tuvo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque fuimos. Dios nos ha dado poder. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado, de poder. ¿También de qué? Nos ha dado poder, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No nos dio espíritu de cobardía, nos dio de amor, de poder y de dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Que estoy allá bien cansado en lampazos, durmiendo en el piso. Me aguanto. ¿Cómo estás? De 10, pastor. Aunque me esté doliendo la espalda, estoy contento. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que el fuego del don de Dios que puso en mí no se apague. Y dice Pablo algo precioso. Pablo dice, este cuerpo envejece, se desgasta, se cansa, pero el hombre interior es un trabuco. El hombre interior es Sansón, el hombre interior. Se fortalece el hombre interior. Amados, yo sé, amados, que muchos de nosotros estamos viviendo situaciones complicadas. Pero usted tiene que saber algo. Usted tiene que recordar lo que a usted Dios le ha dado. Porque a muchos apenas se les está apagando el fuego. Pero a otros ya quedó pura ceniza, ya está todo apagado, ya no hay humito, ya no hay nada. Nunca ha tratado de encender un fuego cuando está lloviendo, que está húmedo. Cuando usted se está apagando el fuego y le echa carbón o le echa leña, prende rápido porque ya está prendido el fuego. Pero cuando ya está apagado, me acuerdo cuando yo a veces cuando uso el asador allá de vez en cuando, ¿verdad? A veces lo abro y está lleno de agua porque llovió hace 2-3 semanas, está todo lleno de agua por dentro. Y prender el carbón es súper difícil, prender el carbón así. Muchos de nosotros ya estamos así. O sea, ya se nos apagó todo. Ahora, ¿qué crees que va a pasar?
¿qué te va a costar mucho más? Eso es lo que va a pasar. Y si apenas se está apagando, estás a tiempo de, hey, déjale hecho leña al fuego porque se me está apagando. Yo creo, amados, que Dios nos ha dado una llave. Jesús le dice a Pedro, yo te daré las llaves del reino. Quiere decir que hay muchas llaves que abren puertas del reino. Y hay una llave que yo creo que Dios nos ha dado a nosotros. Y esa llave es el buscar a Dios en casa. Eso es una llave que abre muchas puertas. Y creo que muchos de nosotros lo hemos dejado de hacer. Y Pedro me decía, pastor, siento una carga muy grande porque la iglesia busque a Dios en casa de nuevo. Siento que lo hemos perdido. Y sí, yo también creo que lo hemos perdido. Y necesitamos recuperarlo. Ahora, si tú nunca lo has hecho, o hace mucho que no lo haces, te va a costar un montón empezar a hacerlo. Pero ¿cómo vas a vencer? Peleando la buena batalla. Otra vez y otra vez y otra vez, hasta que el fuego se encienda. ¿Sabe, amados? Dios muchas veces el pueblo de Israel vivió esto que nosotros estamos viviendo y que la iglesia en general vive. Un pueblo bendecido por Dios, un pueblo al que Dios le ha dado mucho y que cuando estaba bien se olvidaba de Dios. Y mandaba a Dios profetas y les decía, acuérdate cuando estabas en el desierto. Y él se le olvidaba todo. Y tiene que pasar la prueba, la pérdida, la escasez, para otra vez acordarse a Dios. Dice Marcus Brunet, dice, cuando yo no aprovecho la gracia, dice Marcus, Dios manda desgracia o permite la desgracia. Dice él, yo prefiero la gracia que la desgracia. Pero a veces nosotros necesitamos la desgracia, necesitamos la pérdida, necesitamos la carencia, la enfermedad, para volver a querer encender ese fuego. Y Dios está despertando una iglesia madura. Una iglesia que se da cuenta de lo que Dios le ha dado y que no va a permitir que se apague. Que las cosas se ponen mal. Sí se ponen mal, yo no le voy a decir que no. Timoteo estaba pasando por todo esto y luego peor. Su líder, su mentor, su apóstol, su pastor, estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel y a punto de morir. O sea, estaba solo. Ni cómo ir, oye, ¿sabes qué, Pablo? Déjame ir a darte una vuelta porque la estoy pasando mal, a ver qué me aconsejas. No, estaba solo. ¿Cuál es la respuesta de Pablo a Timoteo? Aviva el fuego del don de Dios que Él ya puso en ti, que ya está en ti. No me necesitas. Necesitas avivar lo que Dios ya puso en ti, que se encienda de nuevo. Eso es lo que necesitas. Muchos de nosotros pasamos lo que el pueblo de Israel pasa. Que se nos olvida lo que Dios nos dio. Dejamos que se apague. Y necesitamos volver a encender eso que se apagó. Necesitamos volver. Tengo que terminar, amados. Hay un libro de un escritor que admiro mucho sobre todo por su testimonio. Creo que más que lo que escribe, aunque es muy profundo lo que escribe, creo que tiene un testimonio de poder, sí. Y ese escritor es un escritor que se llama C.S. Lewis. Usted lo va a conocer porque él escribió las Crónicas de Narnia. Casi todos conocen las Crónicas de Narnia. Pero hay un libro que él escribe que se llama Mero Cristianismo. Y me acuerdo en una frase, no la tengo muy, muy clara, pero en ese libro él dice algo así como, él define a Dios. Dice, ¿qué es Dios? Y dice, Dios es Padre, pero también Dios es Hijo. Pero luego él dice algo precioso, algo hermoso, dice, pero Dios también es el amor entre el Padre y el Hijo. Y a nosotros, amados, se nos olvida esa verdad. Dios es amor. Y nos ama. Y nos restaura.
Sabe que la palabra que Pablo le da a Timoteo no es una palabra como yo muchas veces pensé, como de échale ganas, de ve por más. No, es una palabra de restauración. Restaura lo que está arruinado. Restaura lo que se está pagando. Yo no sé qué cosas has perdido tú. Yo no sé si has perdido tu relación con Dios, tu relación con el Padre. Yo no sé si has perdido relaciones con tu familia, con tus amigos. No sé si el ministerio que Dios puso en ti está ahí enterrado, apagado, y no quieres hacer lo mínimo para volver a encenderlo. Yo no sé, porque cada uno va a dar cuentas de lo que Dios le ha dado. Pero yo estoy aquí para decirte, te recuerdo que vuelvas a echarle leña al fuego, que avives el fuego del don de Dios que puso en ti. Ponte de pie. Lo más hermoso que tú puedes experimentar en esta vida es el amor del Padre, es el amor del Hijo. El Padre se revela a través de su amor. Por eso creo que hay algo de verdad en eso que dicen en el mundo, que Padre no es el que engendra, dice, es el que cría. ¿Y sabes quién cría? El que ama. Nadie cría a otra persona si no lo ama. Y creo que Dios es así con nosotros. Nadie conoce a Dios como Padre si no experimenta el amor del Padre, si no experimenta el amor del Hijo, si no entiende y comprende ese amor entre el Padre y el Hijo. Yo quiero que usted entienda, que usted piense, ¿cómo le pone palabras a lo que siente por sus hijos? ¿Cómo lo describe? ¿Cómo le pone palabras? Bueno, así como no puede ponerle palabras, así. No le puede poner usted palabras a lo que Dios siente por usted, cómo lo ama. Lo puede recibir, pero no le podemos poner palabras. Yo no sé qué has perdido en este tiempo. No sé qué has dejado de hacer. Yo no sé qué se está pagando. Pero este es un tiempo que tienes que reavivar eso. Y yo quiero que sigamos ese espíritu, ese mover que Dios trajo desde la mañana. Que oremos por familias. Que nos ministremos como familias. Ore con su familia, pero también ore por otra familia. Porque somos una familia, no se le olvide. Cierre sus ojos.